¿Qué pasaría si en el día más solitario de tu vida, un simple gesto de una desconocida lo cambiara todo para siempre? Imagina a un hombre exitoso, vestido con elegancia, parado frente a la puerta de un restaurante lleno en Monterrey. Es su cumpleaños número 41, pero no hay nadie esperándolo. La recepcionista niega con la cabeza mientras él fuerza una sonrisa que no llega a sus ojos. Entonces, desde una mesa modesta junto a la ventana, una mujer de mirada cansada pero cálida hace algo inesperado. Le hace una seña con la mano. Ese gesto silencioso está a punto de cambiar dos vidas para siempre. Quédate hasta el final de esta historia y descubrirás por qué a veces la verdadera riqueza viene en los gestos más sencillos. Alejandro nunca imaginó que cumplir 41 años se sentiría tan vacío como llegar a un restaurante sin tener a nadie esperándolo del otro lado. La noche de octubre caía sobre Monterrey, con ese aire fresco que invita a celebrar. Pero él solo sentía el peso de otra fecha más marcada en el calendario, sin significado real. Había elegido ese lugar porque lo recomendaban como el mejor de la zona, pensando que al menos la buena comida podría llenar el vacío que cargaba en el pecho. Se ajustó el saco mientras caminaba hacia la entrada, ensayando mentalmente la sonrisa que le mostraría al personal. No quería que nadie notara que estaba solo, que ni siquiera había recibido una llamada de felicitación ese día. El sonido de risas y conversaciones escapaba por las puertas de madera del restaurante, recordándole todo lo que le hacía falta. Respiró hondo antes de empujar la puerta, preparándose para fingir que todo estaba bien, pero por dentro, cada paso hacia ese lugar lleno de vida solo amplificaba su soledad. La música suave de mariachi flotaba en el ambiente mezclándose con el aroma de tortillas recién hechas y carne asada. Alejandro observó las mesas ocupadas por familias, parejas y grupos de amigos que reían sin preocupaciones. Todos parecían tener exactamente lo que a él le faltaba: compañía verdadera. Se acercó al mostrador de recepción, donde una joven de sonrisa amable lo saludó con profesionalismo. «Buenas noches, bienvenido». «¿Tiene reservación?», preguntó ella revisando la pantalla de su computadora. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo de pronto que debió haber planeado mejor este momento. La expresión de la recepcionista cambió ligeramente cuando revisó la disponibilidad en el sistema, y Alejandro supo la respuesta antes de que ella abriera la boca. «Lo siento mucho, señor, pero en este momento no tenemos mesas disponibles», dijo ella con genuina lástima en la voz. Alejandro asintió como si no fuera gran cosa, como si esto no fuera el colmo de un día que ya había comenzado mal desde el amanecer. «¿Cuánto tiempo de espera sería?», preguntó él, aunque una parte de sí ya quería irse de ahí. La joven consultó nuevamente la pantalla y frunció el ceño con preocupación. «Al menos 1 hora y media, tal vez 2. Es viernes por la noche y además hay varias celebraciones familiares», explicó señalando discretamente hacia el salón repleto. Alejandro miró hacia el interior del restaurante y sintió una punzada en el estómago. Celebraciones familiares, exactamente lo que él no tenía. «Entiendo. Gracias de todas formas», murmuró él dando un paso atrás, decidido a marcharse. La recepcionista pareció querer decir algo más, pero él ya se estaba volteando hacia la salida. El fracaso de esta noche se sumaba a todos los otros fracasos emocionales que había acumulado a lo largo de los años. Quizás pediría algo para llevar en otro lugar y comería solo en su departamento, como casi siempre hacía. Pero algo lo detuvo antes de alcanzar la puerta. Quizás fue el orgullo de no querer regresar a casa tan pronto, o tal vez la ridícula esperanza de que alguien cancelara su reservación en ese preciso momento. Se quedó parado cerca de la entrada, observando a las personas que entraban y salían, todas acompañadas, todas con alguien. Una pareja joven pasó junto a él tomada de la mano, riendo por algo que solo ellos entendían. Un grupo de amigos cruzó la puerta, hablando animadamente sobre un partido de fútbol. Una familia numerosa llegó con niños que correteaban alrededor de sus padres. Y ahí estaba él, Alejandro, el hombre que había construido un imperio de negocios,
pero no había podido construir una vida personal que valiera la pena. 41 años de edad y nadie con quien compartir una simple cena de cumpleaños. Se recargó contra la pared, sintiéndose más fuera de lugar con cada segundo que pasaba. El bullicio a su alrededor contrastaba brutalmente con el silencio que reinaba en su vida. Cerró los ojos por un momento, preguntándose en qué momento las cosas se habían desviado tanto de lo que alguna vez soñó. Cuando era más joven, imaginaba que para esta edad ya tendría una familia, hijos, alguien que lo esperara en casa con genuino cariño. En lugar de eso, tenía cuentas bancarias llenas y un corazón cada vez más vacío. Abrió los ojos y su mirada vagó sin rumbo fijo por el restaurante, buscando quién sabe qué en medio de ese mar de rostros desconocidos. Y entonces la vio. Una mesa pequeña junto a la ventana, casi escondida detrás de una columna decorativa. Allí, una mujer de cabello oscuro recogido en una cola de caballo compartía un solo plato con un niño de unos 9 años. No era la mesa más elegante ni estaba en la mejor ubicación del lugar. De hecho, parecía una de esas mesas que el restaurante guarda para cuando está completamente lleno. Pero había algo en esa escena que captó su atención de inmediato. La mujer cortaba pedazos pequeños de comida y los colocaba en el plato del niño antes de tomar algo para ella misma. El chico decía algo con entusiasmo y ella sonreía con ternura, acariciándole el cabello con un gesto tan natural que revelaba años de amor incondicional. No tenían mucho, eso era evidente por la forma en que compartían ese único plato, pero tenían algo que Alejandro no había tenido en mucho tiempo, compañía que importaba. Y en ese momento, observando esa mesa modesta junto a la ventana, Alejandro sintió algo que no esperaba sentir. No era envidia, era un anhelo profundo de algo tan simple como no cenar solo en su propio cumpleaños. Alejandro no podía apartar la mirada de esa mesa junto a la ventana, como si la escena tuviera un magnetismo extraño que lo mantenía anclado a ese rincón del restaurante. La mujer levantó la vista en ese momento y sus ojos se encontraron por una fracción de segundo antes de que él desviara la mirada, sintiéndose ridículo por haberlas observado tan fijamente. Se preguntó qué estarían celebrando ellas, o si simplemente estaban cenando un viernes más, como tantas otras familias en ese lugar. Quizás ella también había tenido un día largo y difícil, pero al menos no estaba sola enfrentándolo. El niño se inclinó para susurrarle algo al oído, y ella asintió con una sonrisa que iluminó brevemente su rostro cansado. Alejandro sintió una punzada de algo parecido a la nostalgia por algo que nunca había tenido. Se recordó a sí mismo que debía irse ya, que quedarse ahí parado viéndolas era cada vez más extraño. Dio un paso hacia la puerta, decidido esta vez a marcharse de verdad. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una voz infantil que lo llamó desde atrás. «Señor», era el niño de la mesa junto a la ventana. Alejandro se volteó confundido, sin entender por qué ese chico lo estaba llamando. El pequeño lo miraba con ojos grandes y curiosos, y luego volteó hacia su mamá, como buscando confirmación de algo. La mujer lo estaba observando ahora directamente, con una expresión que Alejandro no supo descifrar de inmediato. No era lástima, tampoco curiosidad morbosa. Había algo más suave en esa mirada, algo parecido a la comprensión silenciosa entre personas que reconocen el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Ella intercambió una mirada cómplice con su hijo, como si estuvieran tomando una decisión importante juntos en ese instante. Alejandro se quedó paralizado a medio camino entre su deseo de huir y la extraña sensación de que algo significativo estaba a punto de suceder. La mujer levantó la mano con un gesto discreto pero inconfundible. No era un saludo ni un simple reconocimiento. Era una invitación. Ella señaló con un movimiento sutil de cabeza hacia la silla vacía en su mesa, y luego le dedicó una pequeña sonrisa que transformó completamente su rostro cansado. El niño también sonreía ahora, haciendo un gesto más animado con la mano para que se acercara. Alejandro miró alrededor como si esperara descubrir que le estaban haciendo señas a alguien más. Pero no, definitivamente lo estaban invitando a él, a sentarse con ellas.
Dos completas desconocidas que acababan de ofrecerle exactamente lo que más necesitaba en ese momento: un lugar en la mesa. Su primer instinto fue rechazar la oferta. ¿Qué diría la gente al verlo sentado con una mujer y un niño que claramente no eran su familia? ¿No sería incómodo interrumpir su cena con su presencia? Pero entonces recordó que hacía apenas unos minutos estaba parado junto a la entrada sin mesa, sin compañía, sin nadie que lo recordara en su cumpleaños. Y estas dos personas, sin conocerlo, sin saber nada sobre él, le estaban ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido en mucho tiempo. Alejandro caminó lentamente hacia la mesa, sintiendo que cada paso era una decisión consciente de aceptar algo más grande que una simple silla. La mujer enderezó la postura mientras él se acercaba, y el niño prácticamente brincaba en su asiento de la emoción. Cuando llegó a la mesa, Alejandro se quedó de pie, inseguro de cómo proceder en una situación tan inusual. «Buenas noches», dijo él con voz más ronca de lo que hubiera querido, aclarándose la garganta después. La mujer le sonrió con calidez genuina. «Buenas noches. Perdone si somos muy directos, pero notamos que está esperando mesa», comenzó ella con voz suave pero clara. «Nosotros tenemos espacio aquí y nos daría gusto compartir». Alejandro parpadeó, sorprendido por la naturalidad con la que ella había verbalizado lo que ambos sabían que era verdad. «No quiero interrumpir su cena», respondió él automáticamente, aunque cada fibra de su ser deseaba aceptar esa invitación. El niño negó con la cabeza vigorosamente. «No interrumpe nada, señor. Mire, hay una silla vacía justo aquí», declaró el chico señalando el lugar con orgullo, como si fuera él quien estuviera haciendo los honores de la casa. La mujer rió suavemente ante el entusiasmo de su hijo. «Es Lucas, y yo soy Talia», se presentó ella extendiendo la mano con un gesto tan natural que Alejandro no tuvo más opción que corresponder. Su mano era cálida y firme, la mano de alguien acostumbrado al trabajo duro. «Alejandro», dijo él estrechándola, sintiendo un nudo extraño formándose en la garganta. Talia señaló la silla vacía con un gesto que dejaba claro que no aceptaría un no por respuesta. «Por favor, siéntese. Nadie debería esperar tanto tiempo para cenar un viernes por la noche», agregó ella con una sonrisa que contenía más sabiduría de la que sus 30 y tantos años sugerirían. Alejandro finalmente se sentó, colocando sus manos sobre la mesa sin saber muy bien qué hacer con ellas. Lucas lo observaba con esa curiosidad sin filtros que solo los niños pueden tener. Talia apartó el plato que habían estado compartiendo hacia un lado y llamó al mesero con un gesto discreto de la mano. Alejandro se dio cuenta en ese momento de que solo habían ordenado un plato para las dos, lo cual hablaba volúmenes sobre su situación económica sin que nadie tuviera que decir una palabra. Se sintió incómodo de pronto, consciente de la diferencia abismal entre su mundo y el de ellas. El mesero se acercó rápidamente, reconociendo quizás que había un nuevo comensal en la mesa. «¿Gustan ordenar algo más?», preguntó el joven mesero con profesionalismo. Alejandro abrió la boca para decir que invitaría todo, que podían pedir lo que quisieran, pero Talia se le adelantó. «Solo un vaso de agua para el señor, por favor». «Gracias», dijo ella con firmeza, pero amabilidad. El mesero asintió y se retiró, dejando a los tres en un silencio que podría haber sido incómodo, pero que extrañamente no lo era. Lucas rompió el hielo primero. «¿También está esperando a alguien, señor Alejandro?», preguntó el niño con inocencia absoluta. Talia le lanzó una mirada de advertencia suave a su hijo. «Lucas, no hagas preguntas personales», lo reprendió gentilmente, pero Alejandro negó con la cabeza. «No, está bien», aseguró él, y luego miró al niño directo a los ojos. «No, no estoy esperando a nadie, campeón. Vine solo». La confesión de Alejandro flotó en el aire como algo frágil que podría romperse con cualquier movimiento brusco. Lucas lo miraba con esos ojos grandes llenos de curiosidad infantil, procesando la idea de que alguien pudiera ir solo a un restaurante. Talia desvió la mirada hacia su plato por un momento, como si quisiera darle privacidad a ese reconocimiento tan vulnerable. El mesero regresó con el vaso de agua y lo colocó frente a Alejandro con discreción antes de retirarse nuevamente.
Alejandro tomó el vaso solo por tener algo que hacer con las manos, sintiendo el frío del cristal contra sus palmas. Lucas se inclinó sobre la mesa con expresión pensativa. «¿Y no tiene familia, señor?», preguntó el niño con esa honestidad brutal que solo los pequeños pueden expresar sin filtros. Talia cerró los ojos brevemente, claramente queriendo detener esa línea de preguntas, pero sin saber cómo hacerlo sin avergonzar a su hijo. Alejandro respiró hondo, decidiendo que si estas extrañas le habían abierto su mesa, él podía al menos ofrecerles la verdad. «Tengo familia, Lucas», respondió con voz tranquila. «Pero vivimos muy lejos unos de otros. Ya casi no nos vemos». Talia levantó la vista y sus miradas se encontraron nuevamente. Había comprensión en esos ojos cansados, como si ella entendiera exactamente lo que significaba esa distancia que no era solo geográfica. «A veces la familia que elegimos está más cerca que la de sangre», murmuró Talia casi para sí misma, y luego pareció darse cuenta de que había dicho eso en voz alta. Se sonrojó levemente y tomó su vaso de refresco para beber un sorbo. Lucas asintió con seriedad, como si esas palabras tuvieran un significado profundo para él también. Alejandro sintió curiosidad por saber qué historia había detrás de esa afirmación, pero no se atrevió a preguntar. En cambio, Lucas cambió de tema con la facilidad típica de los niños. «Hoy fue un día muy especial para nosotros, señor Alejandro», exclamó el pequeño con orgullo evidente en cada palabra. Talia le acarició el cabello con ternura mientras